Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Y en este momento que estamos para dialogar sobre otra temática muy importante para todos nosotros y nuestra fe en la iglesia, y que sirva también de esclarecer algunas dudas para católicos y también para hermanos que no son católicos, pero que son cristianos, y es posible que se encuentren a veces un poco confundido con esta temática. Y el tema de hoy he titulado con una pregunta: ¿podemos llamar padres a los sacerdotes? Y en muchas ocasiones escuchamos a mucha gente que dice: no se puede llamar padre a los sacerdotes porque la Biblia dice padre solamente hay uno, y no llamen a nadie padre en la tierra. Entonces es una frase que aparece en el versículo 9 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, y es una frase muy usada por los no católicos para enfatizar de que los católicos no somos fieles a la palabra de Dios en muchos aspectos, y entonces decir que nosotros no nos guiamos por la palabra de Dios. Pero te voy a invitar para que te quedes ahí un momento y veamos un poquito la cosa desde un nivel un poquito más profundo y nos demos cuenta si es real. Es importante resaltar que la problemática sigue siendo la misma que ya hemos hablado en otras ocasiones, y es desmembrar una frase de un contexto y entonces usarla mal. Si sacamos una frase, el texto literal del contexto general, normalmente no podemos entender la palabra de Dios, y es exactamente lo mismo que pasa en esta realidad. Cuando encontramos a personas por ahí que no son católicos, pero también gente católico que ya se ha dejado confundir, o que se ha confundido, vamos a decir, también los escuchamos diciendo esta frase. Pues vamos a ver, según la tradición apostólica, o sea, la enseñanza cristiana después de la resurrección, nunca hace referencia a la Biblia a que Jesús prohibió que se llame Padre. Sin embargo, literal, si agarramos la frase que ya hemos citado de manera literalista, entonces pareciera que sí. Sin embargo, esto amerita un estudio un poquito más profundo, porque la Biblia como palabra de Dios no puede contradecirse. Y Lucas 18:18 dice, hablando de uno de los mandamientos, honra a tu padre. Cuando dice honra a tu padre, entonces hay un llamado del mismo Dios en uno de los mandamientos, Jesús resaltando que a los que vamos a decir, a los progenitores se llamen padre. Entonces aparecería así someramente una contradicción, porque ya Mateo había dicho: no llames a nadie padre, y nadie es nadie. Si lo vamos a tomar de manera literal, entonces literalmente es a nadie que se le puede decir padre. Entonces nos deja dicho que estas frases bíblicas, como muchísimas, no conviene sacarla de una manera literalista para tratar de interpretarla, porque en lo que se caería es en muchos errores. Es el caso que sigue demostrando el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 6:1 va a hablar del mismo mandamiento. San Pablo va a decir: hijos, obedezcan a sus padres, ¿verdad? En este caso no es el Señor Jesús, sino en boca del apóstol, llamando a los hijos a obedecer a los papás, en ese caso los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Pues tal vez hay que decir que Mateo 23:9 no hace un llamado a que no se le llame padre a los que han sido progenitores, a los que han engendrado. El llamado es contra la altanería que tenían los fariseos, que separaban a las personas y ellos se consideraban los mejores. Y más adelante vamos a ver esta realidad.
Hay otra interpretación, porque entonces los hermanos no católicos, hay muchos que entonces te van a decir, no, porque a los que han engendrado a eso sí se le puede llamar padre, pero a los sacerdotes no, porque serían padres espirituales, y entonces el único padre espiritual es Dios. Es otra interpretación que uno escucha, pero la pregunta sería, ¿será eso verdad? ¿Afirma la Biblia que no hay personas que engendran en la fe? Pues vamos a verlo hasta el final. Vamos a ver si es cierto que no hay gente que ha engendrado a otros en la fe y que en la misma palabra de Dios son llamados padres. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a San Pablo, una de sus cartas, en su primera carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, 17, dice literalmente, dice, como dice la Escritura, refiriéndose a Abraham, te he constituido padre de muchas naciones. Esa paternidad de Abraham no es una paternidad de padre a hijo, sino padre en la fe. O sea que todos nosotros, en tanto que Abraham es nuestro padre en la fe, podemos llamarle padre. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, 14, Pablo va a decir lo siguiente. Si llaman padre a quien no hace acepción de personas, o sea, división de personas, si llaman padre a estas personas y a quien juzga a cada cual según su conducta, vivan, dice el apóstol, con respeto, vivan el respeto en toda su vida en la tierra. Si llaman padre, el mismo Pablo que en muchas ocasiones habló de hijos míos, y Pablo no tuvo hijos, pero sí en la fe engendró muchos hijos. Entonces, para esas comunidades que Pablo engendró, él era su padre. Él fue su padre espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 4, en su primera carta a los Corintios, va a decir, hijos queridos míos, aunque tengan 1000 pedagogos, 1000 maestros, vamos a decir, que tengan 1000 pedagogos, dice, no tienen muchos padres. Primera de Corintios 4:14. No tienen muchos padres. He sido yo, dice, he sido yo quien les he engendrado en Cristo Jesús. He sido yo quien les he engendrado en Cristo Jesús. Él es el padre de esta comunidad de los Corintios. O en el caso de lo que dice Pablo a Filemón, dice, cuídame por favor a mi hijo Onésimo. Filemón capítulo 1, ¿verdad? Versículo 10. Cuídame a mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas, en la cárcel. Eso literalmente a quien le prediqué la palabra de Dios y él se convirtió por la palabra de Dios. Es mi hijo Onésimo, cuídamelo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, Esteban también hizo el nombre. Dicen, entonces Esteban gritó, hermanos y padres, escúchenme, dijo Esteban. Hermanos y padres, escúchenme. En el mismo capítulo 7, versículo 15, se va a hacer una referencia a Jacob. Dice, entonces Jacob bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también murieron nuestros padres. ¿Padres carnales? No, los padres que han engendrado en la fe. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a mostrar muchas citas que ahora no las voy a mencionar todas, donde nos habla de los padres que han engendrado la fe del pueblo. Muchas citas nos van a aparecer. Pablo en la carta primera a Timoteo también dice que Timoteo es un verdadero hijo de él. ¿Hijo carnal? No, hijo en la fe. Entonces Pablo era su padre espiritual. Su padre espiritual era San Pablo. Y hay muchas ocasiones en Timoteo 1, del 1 al 2, en segunda de Timoteo 2:1, en la carta a Tito, dice, saludo a Tito, verdadero hijo mío, en la fe que compartimos.
Entonces, si nos vamos a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que habían progenitores, gente que engendraban a otros en la fe, como mismo sucede hoy día. A esta interpretación mala de este versículo 9 del capítulo 23 de Mateo, es una mala interpretación, yo le llamo solo lo que nos interesa. Porque si nos imaginamos a la primera persona que hizo esa interpretación de que a los sacerdotes no se le puede llamar padre por ese versículo, se puede llamar claramente que ha tomado solamente lo que le interesa. Y a veces uno podría pensar que es posible de una manera hasta maliciosa para engañar y para tratar de sacar a los cristianos católicos de su fe. Entonces, ¿por qué yo digo solo lo que le interesa? ¿Por qué se toma del texto solamente lo que le interesa? Porque si leemos 23 del 8 al 10, fíjense que ahora no solamente el 9, sino del 8 al 10, ¿qué dice en Mateo 23 del 8 al 10? Vamos a ver, vamos a buscarlo y entonces vamos a leer. Dice, ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro. Oigan bien, mientras que todos ustedes son hermanos, adelfos, son hermanos. En la tierra a nadie llamen padre, pues uno solo es su Padre del cielo. Ni llamen jefes, porque solo tienen un jefe que es el Mesías. En otras traducciones bíblicas aquí dice, no llamen a nadie doctores. No llamen a nadie doctores. ¿Por qué yo digo solamente lo que nos interesa? Porque si vamos al sentido literal, a nadie se podría llamar no solamente padre, sino a nadie maestros, a nadie doctores, a nadie jefe. Y yo no he escuchado en mi vida a nadie diciendo, a nadie le llamen maestro, porque solamente hay un maestro. No, eso yo nunca lo he oído. Yo no he escuchado en mi vida a nadie diciendo, a nadie llamen doctores, porque dice la Biblia que no llamen a nadie doctores. No, eso yo nunca lo he escuchado. Pero sí, parece que hay una intencionalidad más allá en tomar solamente el versículo 19, donde se expresa claramente, ¿verdad?, la palabra padre. En la misma tesitura aparece la palabra maestro y aparece la palabra doctores o aparece la palabra jefes. En ninguna universidad, por ejemplo, de origen protestante, no han quitado ni siquiera el título famoso que se llama doctor honoris causa, porque si son, ¿verdad? Dice, no, la Biblia dice que no llamen a nadie doctores, entonces ese título no se puede dar. En ninguna parte eso se ha quitado. ¿Qué es lo que sucede? Vamos ahora a interpretar bien el texto. Ya hemos hecho la crítica, entonces ahora vamos a interpretarlo, porque eso es interesante. Sucede que dependiendo de la situación, del contexto situacional en el que Jesús está predicando, se usa mucho una figura literaria que se llama la exageración, un lenguaje hiperbólico, la hipérbole que nosotros conocemos en gramática. Y Jesús exagera algunas expresiones dependiendo de la realidad en la que Él está hablando. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. A nadie se le ocurre sacarse un ojo porque no es ese el mensaje, aunque es literal, pero Jesús está hablando de otra realidad mucho más amplia. Si tu mano se hace pecar, córtatela. No es literal. Si te ponen una mejilla, ponle la otra. No es literal. No, ciertamente hay un mensaje de paz, de no violencia, lo que sea, pero no es un texto literal. Ahora bien, si queremos entender bien el contexto, entonces vamos a leer el texto, la perícopa completa, que es el capítulo 23 del 1 al 12. Por eso quiero que presten un poquito de atención todos para que veamos el texto completo y lo entendamos bien. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, dijo,
En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes cumplan lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos, los primeros asientos en las sinagogas, y que los salude la gente por la calle y los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro. Mientras que ustedes son hermanos, pues uno solo. No se hagan llamar Padre en la tierra, pues uno solo es Padre, su Padre del cielo. Ni se llamen jefes, pues solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor entre ustedes, que se haga el servidor de los demás. Quien se alaba será humillado, quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Qué hermoso entonces es leer el texto completo, para que nosotros entendamos que Jesús aquí está en una de las discusiones más fuertes contra los fariseos y los letrados. Según los estudiosos, es muy probable que este texto se haya escrito ya después que los cristianos fueron expulsados. Después de la expulsión de los cristianos, ya vamos a decir del templo de Jerusalén, o del contexto del templo judío. Y entonces, en esta discusión de Jesús, contra los fariseos, está atacando fuertemente esa actitud de semidioses que tienen estos letrados, esa actitud de semidioses. Y ante esa actitud de altanería, él está proponiendo la sencillez y la humildad. En el fondo no es que no se llamen padre, no es que no se llamen maestros, es que no se puede desmembrar una frase del contexto, porque entonces no la vamos a entender bien. En esa cita repito, se está atacando el engrandecimiento que tienen los fariseos. Y Jesús cuida que sus seguidores entren en ese mismo carril de creerse los superiores, de creerse los grandes, de creerse los semidioses. No. Entonces Jesús no atacó ni prohibió que se diga padre, pero sí la actitud de altanería sí en los fariseos. A nadie se le ocurre negar que hay padres de la patria. A nadie se le ocurre negar que hay padre de la medicina, padre de la comunicación, padre de la fe, padre en la fe, padre en la fe. Así que en la Biblia, y podemos encontrar otros ejemplos, donde se llama padre a quien ha engendrado, se llama padre. Pero eso no quiere decir que se ocupe el lugar de Dios, que era lo que pasaba entonces con estos hermanos, los fariseos. Así que bíblicamente no es un error. La iglesia tampoco llama a que sea obligatorio, no, que padre, no es vamos a decir un dogma o un mandato que el cristiano tiene que llamar padre a un sacerdote. No es eso. Pero tampoco entonces podemos dejarnos confundir y malinterpretar la Biblia, porque bíblicamente no es un error. Y eso es lo que me interesa que tú entiendas. En un próximo mensaje vamos a explicar cómo se fue desarrollando este término entonces en la iglesia primitiva y luego en toda la historia de la iglesia. Por ahora, para que no se haga muy largo, ¿verdad? El mensaje lo dejamos hasta aquí, deseando siempre que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te ayude a interpretar bien la palabra de Dios. Comparte este video, dale like o deja tu comentario de experiencias que haya tenido en torno a este comentario. No importa que no esté de acuerdo, que esté en desacuerdo, deja tu comentario, no importa, porque así podemos aprender más. Que el Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.